El libro de Romanos capítulo 5, versos 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hoy me gustaría tratar sobre el tema fortaleza en medio de la prueba. La paciencia es considerada una virtud del ser humano que consiste en la disposición para sufrir la adversidad en forma voluntaria mientras se está en espera de algo. La idea bíblica de la paciencia, observada aquí como una de las formas del fruto del Espíritu, implica que el creyente soporta las pruebas que el Señor tenga para él sin murmuración, y de igual manera el soportar las acusaciones de los opositores de la causa de Cristo. Hay un propósito de parte de Dios para todo creyente en cuanto a la paciencia como fruto del Espíritu, del cual habla Pablo en su carta a los romanos. Es decir, en el proceso de mantener la esperanza viva en el Señor, la paciencia es una de las etapas que ha de pasar todo cristiano. El desarrollo de la paciencia como una virtud humana que proviene de la misma gracia de Dios por el Espíritu Santo, contribuye al fortalecimiento del carácter, pero para que ese objetivo se cumpla es importante que toda persona tenga en cuenta dos aspectos: la firmeza para soportar los problemas y la lentitud para vengarse de los agravios recibidos. No es fácil establecer estos dos elementos en la vida para que el fruto de la paciencia sea un hecho, pero es necesario que los dos se den en forma complementaria. Hay personas que se han capacitado en la resistencia a los problemas y sufren lo necesario hasta que la solución es dada. Pero cuando se trata de agravios, les cuesta trabajo hacer a un lado el deseo de venganza y se afanan por hacerla efectiva. Por eso el apóstol Pablo dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Pero, ¿qué es gloriarnos en la tribulación? Todos nosotros tenemos que enfrentar luchas, adversidades. A veces estas se originan en el seno familiar, otras en el trabajo, otras en nuestra propia vida interior, que tenemos que luchar con pensamientos, con deseos, con emociones, y muchas veces no nos damos cuenta que detrás de todo esto está la obra del adversario. Pero cuando tenemos esa comunión con la palabra de Dios y esa relación con el Espíritu Santo, Él mismo nos trae los textos correctos para poder resistir al adversario. Recordemos, resistid al diablo y de vosotros huirá. La vida de Carlos estaba llena de sueños e ilusiones en su juventud, pero estos sueños se veían frustrados porque él era muy impaciente y rápidamente perdía el control y caía en la desesperación porque no todo salía como él quería. En una ocasión, al leer su Biblia, se dio cuenta de lo importante que es la paciencia en todo cristiano y decidió orar para que Dios le diera paciencia ante toda situación en su vida. Pero a pesar de orar, sentía que no lograba ser paciente. Un día llegó un predicador invitado a su iglesia para compartir el sermón. Al terminar el servicio, Carlos se acercó y le pidió que orara por él. «Claro, ¿cuál es tu petición?», dijo el ministro. «Quiero que Dios me dé paciencia para esperar en Él y no desesperarme en mis problemas». En ese momento el predicador comenzó a orar diciendo: «Señor, te pido que llenes la vida de este joven de pruebas, tentaciones, calamidades, pobreza y persecuciones». Al oír esa oración, Carlos interrumpió y le preguntó: «¿Por qué está orando para que me vengan todos esos males a mi vida? Lo que yo dije es que necesito paciencia». En medio de las pruebas, las tentaciones, las calamidades, la pobreza y la persecución, Dios hace crecer la paciencia, respondió el predicador.
Cuando estamos pasando los peores problemas y parece que todo va de mal en peor, aún en medio de tristeza, dudas o temores, tenemos que saber que Dios todavía está a nuestro lado. No desistas. Dios está haciendo que crezca en ti la paciencia y al final verás su fruto en tu vida. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque sabemos que siempre estás con nosotros y que en el momento de la prueba, la voz tuya, la revelación de tu palabra, la ayuda del Espíritu Santo han sido esa cobertura que nos han ayudado a mantenernos firmes. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: la fe es la certeza de lo que se espera, la sustancia de lo que no se ve, y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.